Cuevas de Cantabria fueron intensamente utilizadas en la última fase glaciar, en el Paleolítico Superior. Conocemos muy bien cómo vivieron los habitantes de Cantabria en estas cuevas y cómo las utilizaron también en sus zonas profundas y oscuras para desarrollar actividades que tenían que ver con el pensamiento simbólico, con sus creencias. Lo que es más asombroso es que en la Edad Media, en la Alta Edad Media, en una región ya totalmente cristianizada, se siguieran visitando las cuevas, incluso en sus tramos más profundos, para realizar actividades varias que tenían que ver también con la esfera de lo ritual, con la esfera de las creencias. El caso que hoy traemos a la pieza del mes se refiere a este fenómeno. Se trata de un cuenco de madera que apareció en la cueva del Hoyo de los Herreros, en Barcenaciones, en Reocín, en una zona muy profunda de la cavidad y asociada a unos restos de antorchas de madera de avellano y unas fosas excavadas en el suelo. Este cuenco de madera probablemente sirvió para contener brasas, para iluminar la escena, no sabemos exactamente cómo sería la escena, pero para iluminar una escena, una actividad en esta zona profunda de la cueva. Y para hablar de temas como este, pocos especialistas en el mundo tan competentes existen como nuestra especialista de este mes. María Martín Seijo, actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Cantabria. Viene de la Universidad de Santiago de Compostela, donde ha realizado una estancia postdoctoral, después de doctorarse cum laude y con premio extraordinario, y de varias estancias pre y postdoctorales en algunas instituciones de las más importantes del mundo en el tema que es su especialidad, que es ni más ni menos que el estudio, una especialidad de la arqueobiología, que es el tratamiento de las materias vegetales en estado salvaje utilizadas en tiempos remotos. María va a describirnos esta pieza y explicarnos un poco cuál pudo ser su función en estos tiempos medievales. La pieza seleccionada como pieza del mes es un cuenco de madera que se encuentra actualmente en los fondos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y que fue recuperado en el interior de la cueva de Hoyo de los Herreros, en Barcenaciones, Reocín. A pesar de su estado de fragmentación, es una pieza extremadamente interesante y que nos muestra el potencial que albergan los fondos del museo, incluso en aquellas piezas que fueron recuperadas hace décadas. A continuación veremos por qué esta es una pieza excepcional y resumiremos los datos obtenidos a partir de su estudio multidisciplinar, que ha permitido conocer algunos de los aspectos más desconocidos de las comunidades medievales que habitaron el norte peninsular. En primer lugar, y para contextualizar la importancia del hallazgo, tenemos este mapa que resume la mayor parte de los lugares en los que se han recuperado y estudiado piezas de madera de cronología medieval hasta el momento. Como podéis apreciar, son todavía hallazgos muy excepcionales. En concreto, la pieza que hoy nos ocupa fue recuperada en los años 80 por miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios en Arqueología Prehistórica en el interior de la cueva de Hoyo de los Herreros. Como veremos a continuación, este cuenco forma parte de un conjunto de materiales arqueológicos más amplio, de entre los que destacan un conjunto de piezas de madera excepcionales por sus características y conservación. El conjunto de maderas trabajadas de Hoyo de los Herreros está compuesto por 13 fragmentos de madera que se corresponden con 4 objetos, 3 cuencos de diferente morfología y un objeto apuntado con la punta quemada. De entre todos ellos, hoy nos centraremos en uno de los cuencos, el que aparece resaltado en la imagen, y que apareció próximo al objeto apuntado que podéis ver en la parte inferior de la pantalla. Las piezas fueron localizadas en diferentes zonas de la cueva y asociadas a diferentes contextos. 2 cuencos aparecieron próximos a restos humanos correspondientes con las inhumaciones de varios individuos, y el cuenco que nos ocupa y una pequeña vara apuntada fueron localizados en una zona poco accesible de la cueva, en un laminador, junto a 3 agujeros excavados en el suelo. Esta distribución espacial parecía ya apuntar a que el conjunto de maderas se correspondería con 2 usos diferenciados de la cueva. Inicialmente, el cuenco que nos ocupa había sido adscrito a la Edad del Hierro, y esto nos llevó a plantear un estudio multidisciplinar de todo el conjunto que nos permitiera obtener algo más de información de la disponible hasta ese momento. Teniendo en cuenta que todos los objetos habían sido recuperados en superficie y que su adscripción cronológica era incierta y asignada por los materiales con los que aparecían asociados, el primer paso en la investigación fue, una vez estudiados cada uno de los objetos, identificadas las maderas a partir de las cuales habían sido confeccionados, registrados sus procesos de manufactura,
fueron extraídas muestras para realizar dataciones radiocarbónicas de cada uno de los objetos, de forma que pudiésemos conocer su cronología de forma directa e independiente de los materiales con los que pudieran aparecer asociados. Se realizaron 4 dataciones financiados en el marco del proyecto Material y por la Fundación PALARC que permitieron adscribir todas las piezas a actividades desarrolladas en la cueva durante la Edad Media. 2 de los cuencos que aparecieron asociados a las inhumaciones se corresponderían con un momento de uso comprendido entre los siglos IX y el XI de nuestra era, mientras que las otras 2 piezas, recuperadas en el laminador, se corresponderían con un momento posterior que ahora podemos situar entre los siglos XI y XII. En concreto, la pieza que hoy nos ocupa se adscribiría a un periodo comprendido entre el 1020 y el 1155. Este cuenco de madera es muy interesante, no solo por el lugar en el que fue localizado, junto al palo apuntado de madera de avellano y a otras varas de este mismo arbusto, que no fueron recogidas pero que probablemente se utilizaron para iluminar en el interior de la cavidad, sino por toda la información que nos ha proporcionado. Muestra evidencias de haber sido usado y está completamente alterado por galerías de insectos xilófagos. Veremos ahora en detalle varios aspectos interesantes de esta pieza de madera medieval. La pieza fue elaborada a partir del duramen de un tronco de fresno. El fresno es un árbol que proporciona una madera dura, flexible y fácil de tornear, con anillos de crecimiento muy marcados. Su madera fue utilizada de forma habitual a lo largo de Europa para tornear cuencos y platos durante la Edad Media, a pesar de que se han identificado también otras preferencias locales por maderas como las del aliso, el abedul, el roble, el castaño, el haya o el arce. A simple vista, en la superficie del recipiente eran visibles galerías y otros restos asociados a la acción de insectos xilófagos. El estado de degradación de la madera se pudo observar también a nivel microscópico, tal y como podemos ver en esta imagen del microscopio electrónico en la parte inferior derecha de la pantalla. En la zona vemos filamentos de hifas de hongos colonizando toda la estructura de la madera. Los hongos pueden colonizar primero la madera que, como en este caso, después es infestada también por insectos que se alimentan de la misma. De una de las galerías pudo ser recuperado un fragmento que se correspondería probablemente con la larva de un coleóptero. El diámetro de los agujeros y la longitud de las galerías indicarían que se trataría probablemente de larvas de Cerambicidae. La presencia de evidencias de ataque de insectos xilófagos de este cuenco es probable que haya estado asociado al tronco o a la preforma utilizada para elaborar el artefacto, en contraposición con una posible infestación posterior. Esto podría indicar que solo se disponía de madera en mal estado y ya infestada y que la prioridad para el artesano era el acceso a la madera de fresno, siendo su estado un asunto secundario, o que quizás el ataque de los insectos no era relevante para el uso de la madera. El recipiente fue probablemente fabricado por artesanos especializados, torneros, ya que requiere habilidades y herramientas específicas, un torno y gubias que necesitan ser afiladas y reparadas con frecuencia, además de un hábil trabajo manual y un profundo conocimiento de los materiales. La temporada de corte de la madera estaba tradicionalmente condicionada por las fases lunares y los ciclos de las plantas. En el caso del fresno, el periodo preferido era durante el menguante de agosto. La madera se solía trabajar en verde, 3 o 4 días después de su corte, dependiendo del contenido de humedad. La madera fresca es más blanda y fácil de trabajar que la curada. El método de conversión utilizado para preparar la preforma fue cortar el tronco de forma transversal y después partirlo en pequeños segmentos de longitud igual a su diámetro. Y a partir de ahí, medias secciones a través del corazón, evitando la médula para reducir la posibilidad de que aparecieran grietas. A continuación se le daría forma a esta preforma con un hacha y se fijaría al tronco. La pieza muestra evidencias en su superficie de haber sido utilizada con diferentes funciones. En alguna de las zonas presenta evidencias de carbonización, como podemos apreciar en la imagen que está situada en la zona superior derecha de la pantalla. Este cuenco
ha permitido reconstruir diferentes etapas de la cadena operativa, desde la obtención de la materia prima, que fue realizado bien en un bosque de ribera o en un bosque mixto de caducifolios, en donde se seleccionó la madera de fresno y en concreto el duramen, la parte interna del tronco. Después sabemos que fue seccionado al medio y que se fue segmentado y se construyó una preforma. Después esta preforma situada en un torno fue torneada por el artesano, se le dio acabado, retirando la pieza de madera que todavía lo unía con la sujeción al torno, y posteriormente fue utilizado con un uso original que desconocemos y reutilizado al menos una vez en el interior de la cueva como recipiente para transportar brasas o algún elemento que provocó la carbonización de la superficie, y finalmente fue abandonado en el interior de la cueva de Hoyo de los Herreros. Por tanto, esta pieza nos ofrece información sobre el bosque en la Edad Media y su explotación, es decir, sobre aspectos de la vida cotidiana de los artesanos de la madera de la Edad Media. Nos da información también sobre el taller de esos artesanos, sobre cómo eran sus preferencias de materias primas, y proporcionándonos información curiosa como que probablemente la pieza de madera seleccionada para elaborar el cuenco no era una madera sana, sino que ya estaba infestada en el momento de elaborarlo, y a pesar de eso se trabajó y se produjo el cuenco igualmente. La pieza probablemente tuvo un uso y un propietario que desconocemos, porque no tiene relación con, o no sabemos la relación que tiene con el último lugar en el que la pieza fue depositada. Y llegamos a la cueva, que fue el lugar donde esta pieza fue abandonada. No sabemos si por su propietario original o por otra persona, y tampoco tenemos claro hasta el momento cuál sería la actividad con la que estaría relacionada esta última reutilización del cuenco, y por el contexto en el que apareció y los materiales con los que estaba asociado y los agujeros practicados en el suelo al lado del recipiente, no podemos descartar que se tratara de alguna actividad de tipo ritual. A lo largo de esta exposición hemos visto cómo el estudio de un solo objeto de madera ha sido capaz de proporcionarnos información sobre la vida y la muerte durante la Edad Media desde una nueva perspectiva. Este objeto nos ha conducido a través del bosque, el taller y el hogar, y finalmente la cueva. La extensa biografía de este objeto ha puesto de manifiesto la pertinencia de integrar el estudio de la materialidad perecedera en los relatos medievales, y las posibilidades que todavía nos ofrecen aquellas piezas que están depositadas en los fondos del MUPAC y que no han sido estudiadas hasta el momento.